Bienvenidos nuevamente a su canal Lo oculto del universo enigmático. Antes de continuar, me gustaría que se suscribieran al canal para de esta manera le lleguen información de los nuevos videos que se vayan haciendo. Bueno, sin más preámbulo, hoy traigo un contenido muy importante que son cosas que nos depara la mente. Comenzamos con los fenómenos paranormales. Opinan los científicos que aquello que no puede ser explicado en términos físicos no existe. Los parapsicólogos actuales hablan sobre esta ciencia nacida en el siglo pasado y la describen como originalmente en épocas pasadas con un nombre metapsíquica y afirman en cambio que puesto que los fenómenos paranormales son una realidad, significa que no todo en la naturaleza puede ser explicado en términos físicos. Eso quiere decir pues que las cosas no pueden ser explicadas todas en términos físicos, pues hay cosas que son inexplicables y pasarían a ser fenómenos paranormales. Bueno, continuando, suscríbanse al canal. En diversas clases de fenómenos psíquicos, la mayor dificultad a la que se enfrenta la parapsicología como ciencia para demostrar que puede confiarse en ella es que los fenómenos comprendidos dentro de esta ciencia, no reconocida por todos, no se produce de acuerdo con la ley, sino que parecen desafiar a todas las leyes. Son imprevisibles, no suceden cuando alguien desea provocarlas y cuando una persona se jacta de llevarlos a la práctica. Cuando ese es su capricho, se debe desconfiar de esa persona o de la palabra de esa persona. Es muy posible que esté cometiendo un fraude, en especial si se trata de un individuo aparentemente sano, porque la mayoría de las veces los fenómenos paranormales se manifiestan en seres afectados de manera permanente o pasajera por problemas mental o fisiológicos. Entre ellos pueden ser epilépticos, han recibido un fuerte golpe en la cabeza o son presa de intensas crisis emocionales. Es decir, estos fenómenos son el resultado de un estado anormal. En ciertos casos, los fenómenos son producidos por la ingestión de drogas alucinógenas, como es el caso de, muy famosa, el caso de Sabina, la bruja de Oaxaca, o por las secreciones internas sin que el individuo se dé cuenta, es decir, tendría un origen químico y sucederían especialmente en los sujetos cuyas glándulas endocrinas sean más propensas a producir ciertas secreciones. Y puesto que estas secreciones son esporádicas, es lógico que la manifestación paranormal que se atengan a ninguna ley. ¿Cuáles son las manifestaciones y de qué forma podrían estas clasificarse? Entre las más significativas destacan las siguientes: clarividencia y premoniciones, apariciones, telepatía, levitación, telequinesis, reencarnación, cuerpo astral, psicometría, poltergeist, visión paranóptica y fotografía psíquica. De todo esto, de todas estas cosas curiosas y fenómenos, y de otros menos importantes, se pueden ofrecer diversos ejemplos, muchísimos ejemplos,
y algunas explicaciones paracientíficas, como es natural ofrecerla para no decir que son paranormal. Cuando se considere necesario, se hacen, como quien dice, esas calificaciones y comparaciones. Este tema con el que estamos dialogando es muy posiblemente tenga que ver con muchas manifestaciones paranormales, y algunas más antiguas practicadas por el hombre es la clarividencia y la predicción del futuro, que desde muchas épocas atrás se ha venido haciendo énfasis en ella, pues hay muchos creyentes en la clarividencia y en las predicciones del futuro en nuestros antepasados, como reyes, príncipes, militares, en las guerras. Pero lo que sí es cierto que no cabe duda y no cabe el escepticismo cuando delante de los propios ojos de nosotros, de cualquiera, alguien con poderes supranormales hace añicos una copa sin tocarla, o hace levitar en el aire a una persona o a un objeto, o doblar cubiertos de metal como si fueran de plastilina o de plástico. Manifestaciones bastante frecuentes que han dejado sin habla a más de una persona. La profecía de Paravinci entre los años 1933 y 1940, un argentino llamado Benjamín Paravinci hacía curiosos dibujos adornados con un texto que contribuyeron a anuncios tan exactos como increíbles. Hacía los dibujos estando consciente, pero su mano se movía para hacerlos de manera inconsciente, a pesar de que eran suyos. A veces surgían a mitad de la noche y en previsión de ellos tenía a todas horas junto a su cama un papel y un lápiz. Dibujaba en la oscuridad sin ver lo que hacía. Algunos dibujos parecían anticipar lo que sucedería en unos años más. Era el suyo un panorama sombrío que terminaba con una era de amor y paz, coincidiendo con el regreso de Cristo a la tierra en el 2002. En 1937 realizó un dibujo en que anunciaba no solo el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sino también el de la bomba atómica sobre Hiroshima. Otro se refería en 1938 a los 4 años que Francia sería ocupada por el Tercer Reich y que la bandera de la Cruz, la amada, ondeara en la torre Eiffel. En el mismo año, otro dibujo anunciaba la muerte casi al mismo tiempo de Hitler y Mussolini. El siguiente año, uno de los dibujos mostró el fin del reinado de Chiang Kai-shek en China y el triunfo del comunismo en ese país. En 1938, año que fue prodigio en esos dibujos, él dibujó una cabeza barbuda. Fue acompañada por el siguiente texto: cabeza de barba que encenderá a las Antillas. No había duda de que Paravinci se estaba refiriendo a Fidel Castro, dictador de Cuba. Otros dibujos curiosos revelarían la existencia de las futuras melenas de los jóvenes y la moda unisex, así como
que el hombre volaría a los espacios siderales, venciendo el sonido y el espacio. En 1938, para Vinci ilustró uno de estos dibujos con el siguiente texto: el papado cambiará su norma, la misma será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en varios viajes y llegará a América. El año anterior, para Vinci había escrito que el mar avanzaría y que se derretirían los casquetes polares, así como se desplazarían los polos. No daba el año de 1982, como habían hecho Jean Dixon y Edgar Cayce, para señalar cuándo sucederían estos cataclismos. El profeta argentino se limitó a decir que después de utilizar las armas apocalípticas, la humanidad tendría que buscar refugio en las cuevas subterráneas y volver a empezar. Podría aceptarse en parte lo que anunció para Vinci, pero en algo cometió el mayor error. Declaró que en su propia tierra se impondría la verdadera libertad y el país alcanzaría un completo bienestar. Bueno, cosa que no fue, pero en todas, la mayoría de sus predicciones pues se cumplieron. ¿Es posible predecir un crimen? Nos hacemos esa pregunta. Yo diría que sí, pues en el verano de 1863, Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo se encontraban en Dieppe, playa francesa de moda muy inferior a las del Mediterráneo, cuya única ventaja era encontrarse cerca de París. Veraneaban también en el lugar Daniel Douglas Holmes y un medium escocés que sabía realizar actos que jamás se sabía si eran reales o fingidos. Sabía, por ejemplo, tocar acordeón o una trompeta a la distancia y lograr fabulosos efectos hipnóticos. O sea, los tocaba a distancia. Sí, o sea, los hacía sonar a distancia. Y producía también la hipnosis colectiva, además de no tener secretos para él en la levitación, pues lo hacía público. Alguien le rogó que consultase con una bola de cristal. Él aceptó. El medium jamás había echado mano de esta clase de objetos, porque no sentía ningún deseo de conocer el futuro. Estaba seguro de averiguar que morirían jóvenes, como así sucedió. Sin embargo, aceptó, fijó la mirada unos segundos en la bola y declaró que veía un enorme gentío y a un hombre alto y delgado, provisto de una barba oscura, en el momento mismo de ser asesinado por la espalda. Añadió el medium que la víctima sería nada más y nada menos que Abraham Lincoln. El crimen sería cometido antes de transcurrir un año. Fue aquella una auténtica profecía. En aquellos días, todo en Estados Unidos y en el numerosos países
bien informado, se sabía que el presidente había sido amenazado ya de muerte. En varias ocasiones no era difícil en aquel momento predecir su muerte. Lo mismo iba a suceder un siglo más tarde, cuando después de recibir o recibiendo dispensas al público demócrata Adlai Steven en la ciudad de Texas o ciudad tejana de Dallas, advirtió a su presidente que no le iría bien las cosas si asistía en visita o en visitar a lugares en unos días más. Tampoco se registraba o no había un registro que dijera que él iba a ir o no quería ir. Simplemente en el registro decía que le advertían que no fuera. De igual manera se arriesgaba como lo predijo, valga la redundancia, en su profecía Jean Dixon, cuyas palabras se habían convertido en artículo de fe. Sí declaró a su amiga Eleonor Penguevich que una nube oscura envolvió a la Casa Blanca y nada bueno presagiaba para John F. Kennedy. Eleonor enfundó de esta palabra de Pierre Salinger, cercano colaborador del presidente, para ponerle al tanto de la profecía. Se acercó a él como para darle información. El presidente sabía muy bien que su vida peligraba y tal vez no necesitaba de consejos lanzados por un profetista o alguien que profetizara cosas. Pero como iba a negarse a cumplir con su deber de estadista por unos presagios que cualquiera en su sano juicio podía considerar ridículo, eso pensó el presidente. Sabía que sus enemigos políticos, listos siempre para sacar partido de cualquier debilidad suya, harían comentarios sarcásticos sobre su debilidad si él aceptaba esas profecías y supersticiones. No tuvo más remedio que acudir a su cita con la muerte. Otro personaje cuyo fin fue anunciado con antelación fue Luis XVI. Todo comenzó una tarde de verano de 1788 en la casa de la duquesa de Grandmont. La dama conversaba con algún invitado, entre los que se encontraba el poeta Pierre Cassot. Cuando se brindaba por el futuro de Francia, habló el poeta para decir que no habría futuro para los invitados a la fiesta, pues moriría antes que transcurriesen 10 años. La concurrencia tomó las palabras en broma, pero Cassot se apresuró a decir que tanto la duquesa como él, donde se Charlot y otros nobles, cuyo nombre se hablará más adelante, morirían en el cadalso. La profecía se cumplió en su totalidad. Fue en realidad una profecía. No sería que Pierre Cassot, conocedor de lo que sucedía en Francia por culpa de su rey, que era un inútil, sabía que el pueblo trabajaba ya en favor de una revolución que acabaría con la dinastía de los Capetos. Curiosamente, la profecía se cumplió también con el propio poeta. Murió aguillotinado.
No fue Pierre Cassot el único que osó anunciar el fin dramático de los reyes de Francia. Cierta Catherine Terz, que tenía fama de bruja, fue una de las que también predijo. Y fue un día llamada por María Antonieta, que debía aburrirse en su casa. Llegó la Tox ante la reina, rodeada de sus damas de compañía, y apuntándola con un dedo le dijo que moriría en el caldazo. Como un vulgar criminal, la reina se molestó. No le agradaba que le dijeran cosas tan feas. Envió a la bruja a la Bastilla y allí permaneció hasta que fue liberada por los revolucionarios poco antes del 14 de julio de 1789. Si bien es cierto que algunas profecías hechas por distintos videntes no se han cumplido, también lo es que otras sí se han hecho realidad. El dramático fin del rey de Francia, Luis XVI, y de su esposa María Antonieta a manos de los revolucionarios fue anunciado con antelación por distintos personajes, como el poeta Pierre Cassot y una tal que ya mencionamos, Catherine Terz, mujer con fama de bruja. Quédense, oigan el audio hasta el final, para que de esta manera estén claros en los fenómenos paranormales que a diario se pueden dar. Continuamos. Pero antes, suscríbanse, es gratis. Solo tienen que suscribirse y ya. No se les cobra por eso. Continuamos con las premoniciones, profecías a corto plazo. A veces se le llama presentimientos y no son más que un extraño aviso o una oscura llamada de advertencia que invita a no realizar algo que en realidad no se tenía ningún deseo de llevar a cabo. A veces se obedece a ese mensaje lanzado por un sexto sentido y no sucede lo que tanto se temía, pero en ocasiones se agradece el aviso a quien lo da, pues sea una entidad o sea algo paranormal que sucedió. Fue lo que debió sucederle a Thomas Paine en 1753. Siendo un muchacho de 16 años, sin porvenir, que trabajaba en una tienda de Telford, Inglaterra, quiso lanzarse a la aventura. Se embarcó en un velero terrible que zarparía rumbo al Nuevo Mundo. Su padre se enteró y corrió a buscarlo para llevarlo de nuevo a la tienda. Estaba seguro de que no había llegado aún el momento para que su hijo emprendiera ese viaje. Poco más tarde se enteraría de que el barco se fue a pique, pereciendo todos sus tripulantes. Ese sexto sentido que tuvo el papá le salvó la vida de que muriera con esa tripulación. Años más tarde se cumplió el deseo de Thomas de viajar a América, donde fue uno de los creadores de la Revolución Norteamericana de Independencia y colaboró en la redacción del Acta de Independencia, mientras en su patria lo declaraban traidor. Muchas cosas más hizo esa persona. En 1790 fue a vivir a París y en 1797 decidió abordar un navío en Harvard para regresar a Norteamérica. En el último minuto, un vago presentimiento le aconsejó desistir de hacerlo,
Supo más tarde que espías británicos apostados en el Harbor habían dado aviso a la flota que apresara el barco y se apoderase de su persona. Paine volvió a escapar de la muerte. La de verdad llegó para él en 1809, encontrándose en Nueva York. Sophia Loren, a quien se le ha acusado en ocasiones de ser medio bruja, contaba que en cierta ocasión un presentimiento le sugirió cancelar su aparición en un baile de beneficencia a celebrar en Bruselas. Su lugar fue ocupado por Marsella Mariana, Miss Italia. El avión se estrelló a su regreso y murieron sus ocupantes, incluyendo la hermosa joven que había sustituido a la actriz. A finales de 1983, si mal no recuerdo la historia, la prensa canadiense informó sobre el claro caso de premonición que salvó la vida de Matthew, un joven de 20 años. Su amiga Lisa, de 17 años, sintió de repente la necesidad de sacarlo fuera de la cabaña donde dormía, a pesar de ser medianoche pasada. 2 horas más tarde, se le declaró un incendio y la cabaña ardió rápidamente. Eso son actividades paranormales relacionadas con profecías a corto plazo o premoniciones. En otra ocasión, cuando viajaba en su automóvil de Los Ángeles a San Francisco, en compañía de su esposa, en 1940, James Carney oyó una voz que le decía: tomar las cosas con calma, pues corría por la carretera a 85 kilómetros por hora. Era una velocidad exagerada en aquellos tiempos, donde todavía no se corría tanto el vehículo. Soltó el pie del acelerador, creyendo que su mujer le estaba hablando. Ella lo miró y dijo: ¿también tú lo oíste? El actor aceleró de nuevo para ver qué sucedía, pero regresó la misma voz con el mismo aviso. Carney reconoció la voz de su padre. Y así sucesivamente siguió oyendo la voz. Unos kilómetros más lejos encontraron un enorme camión volcado, atrapado en la carretera. De haber mantenido la velocidad, el auto hubiera chocado contra el camión. De igual manera, hay una historia de Ray Linen, de Wichita, Kansas, de 68 años de edad. Escapó de morir una docena de veces por una afortunada casualidad. A la edad de 20 años trabajaba en una refinería cuando su relevo llegó antes de la hora y le dijo que podía irse a su casa. Minutos después se producía una explosión y el hombre que llegó demasiado pronto a su trabajo murió, que fue el que relevó a la persona que se fue. Demasiado pronto a su trabajo murió. Linen tenía 43 años cuando trabajaba en un pozo de petróleo en el sur de Kansas. Pensaba detenerse a comer un helado camino a su casa, pero el presentimiento le hizo seguir adelante. El tornado más violento conocido en toda Kansas surgió de repente y destruyó la tienda de helados, matando a las 7 personas que
saboreaban un helado en ese momento, así como a otras 73 que se encontraban aún en su casa. Seguidamente, durante su luna de miel, cuando acababa de cumplir 25 años, cruzó un puente en Colorado durante una tormenta. Se encontraba en el otro lado, a salvo cuando el puente se desplomó. 3 días después dejaron de funcionar los frenos de su automóvil y en una carretera recta pudo detener el vehículo dejando que perdiera velocidad. En 1970 organizó un vuelo charter para un grupo de excursionistas. Con ello se ganó un asiento gratis, pero se entretuvo y llegó tarde al aeropuerto. El avión había despegado. Se estrelló minutos más tarde, pareciendo esto una casualidad, pero no era así. Allí perecieron 31 pasajeros y la tripulación. Poco tiempo después perdió otro vuelo que resultó fatal. La aeronave se estrelló en la roca. Se ignora qué fue de Ray a partir del último salvamento. Fue allí donde se presume que murió, pero de todas esas se salvó. Así como hay gente que ha salvado la vida por no haber abordado un avión, obedeciendo a un misterioso aviso, la hay también que escuchó ese aviso, no le hizo ningún caso y nada pasó. Pero eso no significa que resulte a veces inútil preparar el oído sordo a las premoniciones. Bueno, les vuelvo a sugerir que se suscriban al canal para hacerle llegar nuevas informaciones y nuevos audios relacionados con actividades paranormal o lo oculto que está en el universo enigmático. Suscríbete, dale a la campanita, escríbeme al WhatsApp tu historia y yo la publicaré. Estamos en contacto, oyentes. Gracias.